Deje todas las cargas y las cosas que le preocupan y los afanes. No gana nada con afanarse. No le van a pagar por cada minuto de preocupación. En cambio, estando tranquilos en el Señor, usted tiene recompensa. Precioso Dios, confiados en ti, nos hemos reunido esta mañana para saber más, para recibir más fuerza para seguir adelante y sobre todo el poder de lo alto para tener ese dominio que necesitamos, ese control, esa sabiduría y sobre todo la confianza en tu protección, que ninguna cosa creada, ningún arma que las tinieblas hayan preparado en el mundo, ni contra nosotros tu pueblo podrán ganarnos, podrán prevalecer. Confiados en tu promesa, Señor, esperamos tu pronto regreso, esperamos que vengas por tu iglesia que te espera, te esperamos. Y bendice a cada familia hoy, Señor, en donde quiera que estén escuchando este servicio, bendícelos grandemente y sánalos en el nombre de Jesús. Por Él te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Siéntese, amado hermano, bendiciones grandes. Los hermanos que nos visitan por primera vez, bendiciones también, donde quiera que estén. Bueno, sorprendidos con los milagros de la protección de Dios. El tema de esta mañana, los premios de aborrecer el mal. Existen premios para los que llegamos a sentir odio, fastidio por el mal. Eso no se coge así nomás, porque al ser humano le gusta el pecado. Desde que tiene uso de razón comienza a sentir ganas de hacerle daño. Yo he visto niñitos ambos acostados en la cunita que no pueden caminar, pero el uno le mete los dedos en el ojo al otro. Ahí los dos junticos, si no los despegan, lo mechonea, y eso que apenas ni siquiera caminan. Y uno dice, pero qué barbaridad, Dios mío, los seres humanos. La palabra de Dios nos muestra la protección de Dios para una raza tan terrible, no terrible porque es una cosa hermosa lo que Dios hizo en el humano, sino la maligna tendencia de nosotros a buscar el mal. Hay formas de aprender, pero no son definitivas. Hay gente que dice, yo me controlo, yo tengo dominio, yo hago yoga, no sé qué, cosas oscuras que creen que les sirven para el bien. Pero de verdad, lo único que quita las ganas del mal es conocer el bien, pero conocerlo bien. Por eso hay un versículo en el libro de Proverbios que le invito para que lo vea. Abra su Biblia en Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 13. Este versículo que lo repite otra vez el capítulo 9 en el verso 10, miremoslo por favor, ambos versículos, ahí en la pantalla lo van a ver, y dice, el temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el Señor, yo los aborrezco. En el capítulo 9, en el versículo 10, dice, el temor de Yahvé, el temor de Dios. ¿En qué consiste? Dice aquí, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, no del muñeco que tiene allá abajo, no. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, es entender, tener discernimiento. Vamos a mirar este tema que aunque puede parecer en el comienzo aburrido, no lo es y es muy maravilloso. Cuando uno vive para Dios, aunque tenga errores, aunque cometa errores, aunque haya cometido pecado, el hecho de usted quererse agarrar de Dios le va a cambiar su vida y usted va a empezar a depender de Dios. A donde quiera que usted vaya va a depender de Él, y eso le trae protección a su vida de manera sobrenatural. Le trae protección a su casa, le trae protección a la familia. Hay gente que quiere poder, dinero, prestigio y tener control de la humanidad, como las élites mundiales que hasta pertenecen a grandes sectas satánicas, y desde hace muchas generaciones ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos han servido y sirven para los sacrificios satánicos, donde se comen a los niños y los sacrifican y se beben su sangre.
Gente, reyes de la tierra, reyes de Holanda, reyes de Inglaterra, reyes de las naciones, presidentes de Estados Unidos, presidentes de Sudamérica. Ellos han aprendido por generaciones porque les han enseñado que si le rinde su vida a Satanás, van a ser siempre dueños del poder. Y puede ser que tengan poder por muchas generaciones. Aprenden a amar el mal y a depender del mal. No han conocido el bien, no dudan de que Dios de verdad pueda ser real. Y aunque dudan que Dios sea real, sin embargo, a ellos les han enseñado que en los ritos satánicos ellos no pueden usar nada que tenga que ver con un verdadero creyente en Dios. La misma brujería de África, de Haití, los jamaiquinos que practican esto, en Brasil, en Colombia, donde hay sectas de ese tipo, paganas, santeras, hechiceras, el vudú, a ellos les enseñan que cuando van a hacer, por ejemplo, ritos satánicos o ofrecer sacrificios humanos de animales o huesos de muerto, ellos no pueden tener nada que haya sido propiedad o sea parte del cuerpo de un cristiano verdadero, porque se les tira todo el negocio. Los demonios saben que alguien que vivió para Dios, su cuerpo y hasta sus huesos quedan impregnados de algo que aborrecen hasta las mismas tinieblas. Miren, en la Biblia, por ejemplo, para que sepas tú cómo Satanás y sus demonios aborrecen el bien, no pueden tocar nada que haya sido de un siervo o una sierva de Dios. En la misma Biblia, los huesos de un profeta, que fue el alumno de un profeta también muy importante que fue Elías, que se llamó Eliseo, cuando Eliseo ya estaba muerto y sus huesos estaban enterrados ahí en una fosa, una batalla y un soldado que tal vez lo hirieron o se cayó del caballo, el soldado cayó y tocó los huesos de Eliseo y el hombre revivió. ¿Cómo así? ¿Por tocar los huesos de un muerto? Entonces, pastor, vámonos a sacar huesos de muerto y llevarlos a las clínicas. El asunto es que de verdad Dios impregna el alma nuestra, el cuerpo nuestro, el espíritu nuestro. Lo impregna tanto de su presencia, más cuando le hemos servido al Señor. Los satanistas hoy en día han seguido trabajando sus ritos, sus sacrificios, y ellos creen que de todas maneras la vida es muy sabrosa vivirla así, aplaudidos por la gente, admirados por todos los gobiernos, fotografiados en las revistas del Jet Set. Sale el príncipe de no sé dónde, la princesa Beatriz de no sé dónde, el famoso hijo de no sé dónde que se casó con la princesa de no sé dónde. Y nosotros los seres humanos, ay, tan lindos, qué hermosos se ven. Son gente, en su mayoría, el 99,9% y más por ciento, son practicantes de satanismo. Pero ¿qué sucede cuando se muere una persona de estas? No solo mueren y se van directamente al infierno, sino que la desgracia los acompaña a ellos y a sus familias. Así vivan muchos años, como David Rockefeller, que murió hace poco. Las familias de ellos atraen maldiciones a su vida. Y casi todos esos reyes y todas esas princesas, siempre Satanás les reclama los mismos hijos de ellos. Y también más adelante uno ve en qué terminan las historias de estas familias. Pero el fin de una persona que busca a Dios y se apega al bien es protegido hasta en cosas que nadie se imagina. Le voy a contar algo. Y antes de ir a explicar estos versículos que estamos leyendo, aquí en la Biblia, en Proverbios, en el capítulo anterior al que estamos viendo, que es el 8, en el capítulo 7, Dios dice que existe alguien en la tierra y lo compara con una mujer y hace de cuenta que es una mujer extraña, bueno, que no tiene a Dios, una mujer que tiene su marido, una mujer que es lujuriosa, adúltera y que está pendiente por la ventana a ver quién cae como el mosco a la telaraña y anda a la cacería de algún hombre querido para acostarse con él. Y dice que vio a un hombre muy simpático que pasaba por allí y ella lo llamaba o pues, lo sedujo con su mirada, con sus palabras. Y el hombre muy bobo cayó en la red de esta araña, de esta viuda negra.
Y la Biblia dice que esas son las artimañas de la ramera. Existe también la palabra ramera mencionada en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice claramente que la ramera, la gran ramera, es la madre de todas las abominaciones que se han cometido en la tierra. Y ella es mencionada como una religión mundial, como una religión que ha atraído a la humanidad a sus ritos, a sus prácticas religiosas para disculpar las culpas, pero que es corrupta, que es así como la mujer de Proverbios, una mujer engañosa que le dice al hombre: mi marido se fue de viaje, se va a demorar bastante, yo lo vi que iba con harta plata, venga y acostémonos. Así también esta religión mundial actúa, ya no en el plano tal vez obviamente inmoral de la sexualidad, sino que comprende mucho más allá que la corrupción que hay en los medios de comunicación, la degradación, la inmoralidad que hay hoy. Todo eso es patrocinado por ella. La verdad es que la gran ramera es la madre de las brujas, digámoslo así, es la madre de todos los pecados que se han cometido en la humanidad, y se refiere a las cantidades inimaginables de religiones que hay. La mayor cantidad de las religiones del mundo están impregnadas de luciferianismo, de satanismo. Parecen buenas, parece que tienen cosas buenas. Yo ayer veía una chica, tiene cara la chica de ser una niña entendida, y decía ella: yo no sé por qué los católicos no hemos entendido, ella es católica, yo no sé por qué los católicos no hemos entendido que practicar yoga y que vamos a la iglesia y que nos consagramos a lo que practican los católicos. Y decía la chica en un reel, decía: ¿y por qué usted, que se dice buen católico, por qué hace riegos? ¿Por qué practica hechicería? ¿Por qué va y busca a una señora para que le rece al marido? ¿Por qué hace riegos en su casa? Si usted es católica o buen católico, ¿usted por qué entonces hace tantas cosas que hace toda la gente pagana del mundo y dice que es un buen católico? Y decía ella: yo le voy a dar un cursito para que aprendan a ser buenos católicos. Yo decía: la chica va por buen camino, pero si ella se diera cuenta que el catolicismo es uno de los patrocinadores más grandes de la hechicería mundial. ¿Por qué? Porque enseña a la gente a creer en alguien más que en Jesucristo. Creer en los santos, creer y rezarle a María, a todo lo que le enseñan a hacer en la Iglesia Católica, en su mayoría de ritos, como por ejemplo ir y adorarse ante el sagrario, ante esa famosa copa que la llaman, ¿cómo es? El cáliz del sagrario, que dentro tiene una hostia y que la copa está en forma ¿de qué? De sol. Es una forma pagana de enseñarle la adoración al antiguo Dios Sol. Pero la gente cree que el que está en la hostia es Jesucristo metido ahí. No sé la gente cómo puede creer que Jesucristo está metido en una catedral allá, en una copa, y voy a adorar a Jesucristo que anda escondido, como si Dios fuera una cosa de poner en el bolsillo y de guardar. Eso es una ignorancia. Entonces, así mismo, fíjate que las religiones proponen cosas buenas, pero muy dentro el engaño ha dañado los corazones de estas personas y creen que ese es el camino, y se olvidan de que todo lo que lo desvía a un ser humano del único novio, esposo que debemos tener, que se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, es paganismo y nos va a llevar a la destrucción. El poder de Dios para guardarnos de todo esto viene cuando uno se da cuenta que esos dioses de palo, de madera, de yeso, nunca lo van a salvar de nada. Cuando uno se siente solo, inseguro, con depresión, ansiedad, puede que tenga mucho dinero o no tenga nada, pero nada le llena. Hay un vacío en el corazón que no se lo puede quitar ni con viejas, ni con trago, ni con drogas, ni con poder, plata, carros, qué sé yo, mansiones. Nada le quita, le llena su corazón, le quita ese dolor. Recurre necesariamente a preguntarse: ¿la religión de qué me ha servido? Cuando llega Jesucristo a nuestra vida, empezamos a sentir amor por aquellas personas que antes odiábamos. Empezamos a ver que ya no es solo practicar una religión, sino que yo tengo aquí algo por dentro que me hace sentir alegre por portarme bien, por hacerle el bien a mi familia, que me hace sentir feliz cuando le oro al Dios del cielo, solo a Él. Porque así dicen los mandamientos: al Señor tu Dios adorarás, ¿cierto? No tendrás otros dioses falsos delante de mí. Cuando uno ve eso, aprende eso, uno comienza a sentir alegría por buscar la presencia de Dios, por congregarse.
y viene la protección a la vida de uno. Le estaba contando a mi familia en estos días, pues sucedió algo que lo quiero traer para testimonio. Yo les he dicho a ustedes que todo lo que pidiéremos creyendo, está en Marcos 11:24, todo lo que tú pidas creyendo, claro, creyendo en el Dios verdadero. Y si tú crees eso y lo pides, te va a venir. Yo le pido siempre al Señor cuando oro y salgo de mi casa por cosas que yo creo que la gente pensaría si grabara mis oraciones, el pastor está loco, es que lo que pide. Pero sí, yo pido, por ejemplo, por cosas, por ejemplo, que hoy no se intoxique nadie. Señor, que hoy no roben a nadie de mi familia. Señor, te pido que hoy no vayan a implicar a nadie de mi familia en algo extraño. Señor, te pido que salves de muerte repentina. Y oro por cosas así. También oro porque no me pongan partes. Que me libre de accidentes, de que por ahí una moto llegue y ¡pum! Y me choque por detrás. Yo oro por cosas así y cualquiera diría, pues resuma, Señor, líbrame del mal. Pero sabe que las cosas cuando son muy específicas funcionan de manera específica. Y yo me acostumbré a eso. Yo les contaba a ustedes que aquí nomás en la esquina de la cuadra antes de llegar a la iglesia, para salir de acá, de esta zona, hay un volteo que la gente cree que se puede hacer y que si lo hacen y no voltean bien, le ponen su parte. Yo lo aprendí con el golpe de un parte. Di la vuelta tranquilo y confiado y el policía me vio. Dijo, Señor, venga para acá. Ay, cometí un error. Dijo, sí, así es. Ay, póngame el parte, eso está mal. Dijo, sí, le vas a poner su parte. Y yo ya sabía, gente, pero uno es confiado. Y usted de verdad me está pidiendo que le ponga, pues sí, porque ¿qué más? Eso es lo que nos toca. Dijo, pues, por hoy váyase. Y el que iba conmigo me dijo, uy, no, definitivamente Dios con usted sí. Resulta que me fui para hace un año, bueno, en el año 2022, estuve en Boyacá haciendo unas investigaciones y cuando venía de regreso, subiendo de Barbosa hay una subida empinada donde a veces arriba los agentes alcanzan a ver abajo quién se pasa un camión y tenga que arriba le ponen su parte. Y preciso, iba con mi primo y ¡pum! El policía. Por acá, señor, a la orilla. Y, ay, me vio desde arriba, ¿cierto? Le dijo, sí. El pastor se volvió sinvergüenza. No, póngale cuidado. Como yo le oro al Señor que me proteja, le dije, amigo, la verdad no tiene disculpa, pero usted sabe que en esa subida que a veces dura hasta 1 hora cuando hay camiones y uno detrás de una tractomula, apenas uno ve la oportunidad de pasarse una tractomula, cualquier ser humano hasta con moto se la pasa. Pero bueno, así es, no se puede pasar. Hágame el parte, cumpla con su deber, usted es una autoridad y le sirve a la nación. Y yo pues como autoridad también sacerdotal le sirvo a Dios. ¿Autoridad sacerdotal? ¿Usted es sacerdote? Sí, soy sacerdote del Dios Altísimo. Ay, padrecito, perdóneme. Yo hubiera sabido. ¿Y para dónde va, sacerdote? Pues voy para Bucaramanga. Dijo, ay, que mi Dios me lo acompañe. Le dije, gracias, mijo, que Dios lo bendiga también. Ay, écheme la bendición. Le dije, mijo, el Señor me lo bendiga, mijo, porque yo soy sacerdote. Que no soy católico, pero soy sacerdote. Que Dios lo bendiga, mijo. El policía, que le vaya muy bien, su señoría. Padre mío. Y otra vez mi primo al lado. No, primo, yo no sé usted qué. Dios mío. Y cuando voy saliendo, ahora en este último viaje, que fue hace como unos 20 días, un mes, llegué al oscuro. Y claro, yo no voy pensando en cometer ahora porque Dios me respalda y es alcahuete mío tampoco, ¿no? Pero iba llegando a los oscuros, que es aquí a la salida de Bucaramanga, y yo sé que ahí siempre hay gente pues cuidando y pues dije, no, tengo que tener cuidado para no ganarme partes y si no, Dios no me respalda, hay que hacer las cosas bien. Y justo había un charco ahí de agua y una moto que viene al lado mío, por no mojarse, la moto se me puso enfrente y yo por no pasarle a la moto también le hice el quite a la moto. Preciso estaba el policía al fondo mirando.
venga para acá otra vez. Y yo, ay, Señor, Señor, tú sabes que yo no estaba cometiendo ningún pecado. Solo quise no golpear la moto, pasar la moto. Pero bueno, amigo, hágase acá otra vez. Papeles. Bueno, primo, ayúdeme, sáqueme ahí papel. Mientras tanto, le digo, bueno, hágame por favor el parte. Siempre que yo les digo eso, como que se golpean. Entonces me dijo, ¿sabe usted cuánto vale? 1.000.000 y algo. Me dijo, 1.000.000 y algo. Bueno, Dios ayudará. ¿De verdad? Así es, Dios ayuda. Hágalo, amigo, es su trabajo. El mío, como siempre, no quise hacer el mal. Al contrario, le sirvo a Dios. ¿Dios sabe qué? Y si le cobrara la mitad del parte, ¿qué diría usted? Pues usted es la autoridad. Usted decide qué va a hacer. ¿Usted sabe cuánto es? ¿Usted sabrá qué me cobra? Dijo, de verdad, si le quito la mitad, ¿usted a qué hace? Pues si me quita la mitad, es suya la autoridad. No es más que suya la autoridad. Dijo, pues para que sepa, no se me da la gana. Y no le voy a cobrar nada. ¿Y qué piensa hacer? Y yo, pues nada, usted es la autoridad. Y si se lo perdono todo y le digo váyase, pues ¿qué dice? Yo, pues que gracias a Dios. Digo, pues hágale. Hasta luego, chao, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Entonces, y mi primo que siempre está al lado mío dice, no, no, otra vez, no, esto nadie me lo va a creer en la iglesia, no. Acaban en estos días de poner allá controles nuevos, el alcalde que está haciendo una buena labor, Dios lo bendiga, amén. Y de Bucaramanga. Y llama a mi esposa está toda angustiada y me dice, papi, le van a quitar el carro a Juan Pablo. Yo, ¿pero qué pasó? No, está en un aprieto ahí en la Puerta del Sol, 5 de la tarde o más, pero pásame a Juan Pablo. Entonces Juan Pablo está angustiado, claro, le van a quitar el carro, porque resulta que piden el SOAT, y él compró su SOAT, pero resulta que el SOAT es falso, porque ahora están robando a la gente que paga SOAT por el servicio de internet, y parecen de verdad el original y les están cobrando el SOAT y es falso. Entonces, papá, yo le expliqué al señor de la autoridad que yo tengo el SOAT aquí, ahí está el pago del SOAT, pero él me dice que es falso y que igual, como el SOAT es falso, me quita el carro. No solamente me pone el parte, sino que se llevan el carro para los patios. Le dije yo, papi, hágame un favor, yo tengo ahí un trato con Dios, pásemelo. Mi hijo se quedó. Y entonces me pasa al del tránsito y yo hablo con el tránsito. No le digo lo que le dije al del tránsito. Y después el del tránsito me dijo, listo. Joven, hágame el favor y váyase. ¿Cómo? Sí, que se vaya. ¿Ya no me va a llevar el carro? No, váyase. Y mi hijo me dice después que llegó, papá, ¿usted qué le dijo al del tránsito? ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero escúchame esto. Eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o le ayudan a bien, era por lo siguiente. Resulta que mi hijo iba a vivir un caso terrible más adelante. Porque el Señor me habló y me dijo, iban a tener un problema grave, horrible, adelante. Y el Señor me decía, yo permití que él comprara ese SOAT para que el día de mañana yo lo pudiera usar para que lo detuvieran. Por eso fue que yo te dije que le dijeras a tu hijo que se regresara. En ese momento le dije yo a mi hijo, el Señor va, pásale otra vez a mi esposa, a mi hijo, la voz de que se devuelva inmediatamente, porque ella cogió el teléfono. Mamá, dígale a mi papá que qué fue lo que le dijo al del tránsito. Mi hijo, su papá dice que se regrese inmediatamente, que no siga adelante, porque el Señor me dijo, dígale que se regrese inmediatamente. Entonces yo hago la tarea de cumplir, Señor, que se regrese mi hijo, mija. Entonces mi hijo decía, pero ¿por qué? Yo tengo que ir a hacer vueltas a Bucaramanga, ya que me perdonaron, pues sigo. Dije, no, regrésese. Le dije a mi esposa, insístale en que tiene que regresarse. Mi esposa se fue para la cocina y allá siguió orando con Dios.
Y cuando mi esposa se fue para la cocina, el Señor me dijo por qué era que Él había hecho eso y por qué me decía que se regresara. Había un plan de Satanás, un plan terrible en contra de mi hijo. Cuando mi esposa está hablando allá con Dios, yo dije, tengo que decirle a mi esposa. Y entonces mi esposa se viene y prácticamente los dos nos encontramos y me dice, papi, yo estaba orando, dice mi esposa, y el Señor me puso que lo había salvado de algo horrible. Le dije, exactamente lo mismo me dijo a mí. Cuando Dios decide que aparentemente algo se cruce en tu camino y las cosas no salgan como tú creías, y si tú oras y confías en Dios, Dios es guardador de los que le temen, nos protege de todo mal. En verdad es así. Cuando mi hijo se regresó y llegó a la casa, pues me volvió a preguntar, papá, ¿usted qué le dijo al del tránsito? No, no le cuento. Solamente le dije unas breves palabras y bastaron esas palabras para que Dios nos diera gracia. Y la Biblia dice que Dios nos dará palabras de sabiduría para que los que nos oigan no puedan contradecir lo que les estamos diciendo. Esas palabras de sabiduría que Dios pone en nuestra boca son palabras de gracia que abren puertas que nadie puede cerrar. Y eso es lo que dice este versículo que yo te estoy compartiendo. Dice, desde el principio de la creación, yo, el Señor, la sabiduría, la palabra, estaba desde antes que empezara a crear la tierra, yo estaba ahí. Y fue por mí la sabiduría, que es Yahvé, que es Yeshua, que es Jesús, que yo hice el mundo y lo hice como está. Yo soy el arquitecto que creó todo esto. Así que Él conoce los hechos del futuro, sabe perfectamente qué el enemigo tiene preparado contra ti y tu casa. Y aunque en un momento dado te parezca que Dios no oye, Dios no me escucha, ¿por qué Dios me permite que me pase esto? Dios está preparando el camino tuyo para una cosa mejor que viene adelante. Ese es el Dios que yo te estoy predicando. Míralo, está escrito. Hay una presencia preciosa del Señor. Mira lo que dice el mismo capítulo de Proverbios. Cuando el Señor nos empezó a decir en el capítulo 7 acerca de las artimañas de la ramera, empezó a nosotros los que leemos la Biblia a decirnos, mira, cuando tú te encuentres en una situación de pecado, de tentación horrible, una mujer bonita, atractiva, hermosa, que preparó todo el ambiente para que tú te acuestes con ella, si tú eres inteligente, si tú tienes temor de Yahvé, si tienes temor del Señor, llama a la inteligencia. ¿Sabe quién es la inteligencia y la sabiduría? La palabra. La palabra es el verbo, la palabra es Jesús. Dice en el capítulo 4, cuando esté en peligro, veamos Proverbios 7:4. Mira esto. Allí te lo van a poner en pantalla. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. ¿Qué va a pasar cuando yo llame a la sabiduría, que es la palabra, Yahvé? Va a ocurrir un milagro. Versículo 5 dice que entonces te van a guardar ¿de qué? De la mujer ajena, de la desconocida, de palabras seductoras. Y eso es lo que ocurre hoy en día con el sistema mundial del nuevo orden mundial. Mira, en el 2020 el diablo, que le vende miedo a la gente, que le mete temor a la gente, empezó a llamar a la persona X, Y, Z a través de todos los canales habidos y por haber que maneja. Usted sabe que la élite mundial maneja todos estos, bueno, tanto la Big Tech como los medios de comunicación, la tecnología avanzada, todo está en las manos de las tinieblas. Y el mundo entero se asustó. Cuando el Señor habló a mi corazón y me dijo, desde hace años venía predicando yo lo que iba a pasar, que nos iban a tener con la cara tapada, que nos iban a asustar para que nos metiéramos cosas en el cuerpo. 7 años antes de que pasara. Y pasamos los mensajes. Cuando llegó el momento en que empezaron a meterle a la gente el miedo, la sabiduría de Dios, el discernimiento de espíritus de Dios,
comienza a advertirle incluso no solo a pastores como este servidor, sino a muchos pastores en diferentes partes del mundo. Incluso hasta las mismas piedras, la burra de Balaán también la entrevistaron. Y sabes una cosa, mucha gente dijo, esto no es sano, esto no, el gobierno nunca ha regalado sanidad, el gobierno nunca le ha dado a la gente salud. Cuando un gobierno quiere que la gente dice que se salve, los gobiernos nunca quieren la sanidad de las naciones. Quieren, al contrario, bajar la población mundial. Entonces no atienden el consejo. El mundo entero fue arrastrado detrás del miedo. Hoy estamos en una época en que esta mujer, esta artimañosa mujer, la gran ramera y el sistema mundial de la bestia están arrastrando al pueblo cristiano evangélico en el mundo entero tras de algunos programas de seducción. ¿Para qué? Uno, que creamos que todo se está calentando. ¿Y qué han venido haciendo? Tú lo has visto. Tecnología avanzada. Y durante un tiempo nuestros países parece que hierven y comienzan a hervir las montañas, se incendian los bosques. Gracias a Dios que hoy en día cualquiera puede ser periodista en el sentido más sencillo de la palabra, que es tomar una foto y pillar a alguien quemando montaña. ¿Cuántos vieron videos de gente quemando montaña? Los vimos, gente de noche, escondidas, con aparatos. ¿Quién sabe quién se los dio? Allá quemando los montes y provocando incendios. Otros vimos rayos láser caer desde arriba y quemar lugares. Y curioso, habían lugares donde no se quemaban sino las casas, sino los árboles. Vimos que donde habían techos azules, ¿qué pasaba? No quedaba nada. No quedaba nada. Entonces empezamos a darnos cuenta de que la sabiduría de Dios que nos advierte de que no corramos a hacer lo que todo el mundo hace. ¿A dónde va Vicente? A donde llevan a la gente. Estamos en los días finales, en el cual el Señor dice, mire, te van a cuidar de la lengua de ellos, que seducen con palabras que te van a llevar para que participes con el sistema de Jezabel. Si nos vamos por un momento al capítulo de Apocalipsis 3, vamos a ver, no solamente desde Proverbios, sino hasta el fin de la Biblia, cómo Dios sigue hablando de esta mala mujer, que no codiciemos su seguridad, su cama, su hermosura, su protección, que no vayamos con ella ni toleremos lo que ella está haciendo a nivel mundial. Capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2:20, observa un momento cómo Dios nos quiere proteger de planes que ellos tienen. Ahora, no diga usted, ay, otra vez el pastor conspiranoico con sus temas. Ahí está pintado. Bueno, dígame conspiranoico como sea, pero es Dios que nos ama, que nos guarda. Capítulo 2, libro de Apocalipsis, dice el versículo 20, y le habla a una de las iglesias que en el capítulo iniciales de Apocalipsis se mencionan todos los 7 periodos de la iglesia con nombres diferentes. Aquí le está enviando un mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿A qué se refiere eso de la palabra Tiatira, pastor? Porque ya no estoy entendiendo. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 2, si miras el versículo 20, ahora sí, antes de que lea el 20, ¿podrías acompañarme a mirar el versículo 18, donde comienza el mensaje a Tiatira? Quiero decirte qué es Tiatira. Tiatira es una región allá en Grecia, en la antigua Grecia, que esa palabra significa sacrificio continuo. El catolicismo ofrece sacrificio continuo. ¿Cuál es el sacrificio continuo del catolicismo? La misa. Porque en todas las misas dice, aquí estamos presentando el Cordero, ¿cierto? Que hoy muere por... Y entonces el sacerdote parte la oblea, parte la hostia y dice que está sacrificando en ese momento el cuerpo de Cristo, que es partido, dice, por todos vosotros. Y aunque pronunciamos esas palabras cuando tomamos la Santa Cena, nosotros los cristianos evangélicos, cristianos, de verdad, no creemos que Cristo está metido en el pan. Sí, es un símbolo del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros, llevado a la cruz del Calvario, pero no está Cristo ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseñó de que solo era necesario que Dios hiciera una sola vez un sacrificio para siempre, para librar a la humanidad por medio de ese único sacrificio de Cristo Jesús. Así que no tenemos que andar sacrificando al Cordero todas las misas. Así que estos sacrificios son sacrificios perpetuos, incansables.
Por eso es que Satanás sigue pidiendo sacrificios de niños, de bebés y derramando sangre, porque él necesita continuamente sacrificios. Los cristianos ya tuvimos el sacrificio hecho por nosotros una sola vez para siempre. Santo Jesús. Amados, en el capítulo que estamos leyendo, el 2, dice el versículo 18: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, fundido, que es juicio. Dice que él está hablando de que esta iglesia que vivió este tiempo, porque la iglesia pasó por un tiempo de oscuridad grande, más de la que incluso ahora hay, en el cual la gente, lo que le decían los sacerdotes, eso era orden y eso era de verdad. Y la gente fue engañada y llevada por una iglesia sin vida espiritual, que fue el tiempo de la dominación papal, de la corrupción de la doctrina. Hasta esta época incluso todavía se observa el dominio de esta ramera. En el versículo 20, ahora sí, ¿qué le dijo el Señor a los creyentes de esa época y a los de ahora? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Primero en el 19 le dice: yo sé que tú haces cosas para agradarme a mí, conozco tus obras. ¿Qué más dice? Conozco tu amor. Veamos el 17. ¿Qué más le dice a estos creyentes que tienen un problema grave? Y es de lo que yo estoy hablando y predicando hoy. Vamos a leerlo de nuevo. Yo conozco tus obras. ¿Qué tiene esa iglesia? Obras. Conozco tu amor. Esa iglesia tiene amor. Tu fe. Esa iglesia tiene fe. Pastor, esa iglesia está sobrada. Y esa iglesia también sirve. Conozco tu servicio. Y esa iglesia también persevera. Pero ¿cuál era el problema de esa iglesia? Le faltaba la sabiduría, el discernimiento para darse cuenta de que ahí se había metido el engaño de la ramera, los engaños de Jezabel. Y dice: y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero el problema se lo dijo Jesús, revelado a Juan para todos los tiempos. Vea el versículo 20, ahora sí, ¿qué dice? Pero tengo esto contra ti. Pero pastor, ¿qué va a tener Dios en contra con una iglesia de estas que sirve, que todo? Mira el problema, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es el espíritu de control. Jezabel era la antigua mujer esposa de Acab en los días de los reyes de Israel, donde esa mujer era hechicera. Le pagaba a más de 700, 800 sacerdotes pagados por ella, para que le metieran el miedo a la gente, el control religioso, pero no era una mujer santa, era una diabla. Y hoy en día se le dice Jezabel a una mujer pérfida, a una mujer adúltera, a una mujer hechicera, engañadora. Y la Biblia está diciendo que esta iglesia de Cristo, que la llama la de Tiatira, tiene el problema de que la tolera. ¿Esto a qué se refiere hoy en día, pastor? A la iglesia cristiana que tiene estas características, pero que ignora la maldad de tener algo que ver con los engaños de la ramera. Mucha gente ignoró el engaño del control mundial a través de lo que usted ya sabe, la picadurita de la avispa, ya sabe, el venenito, ¿cierto? Otra vez el pastor hablando de venenito. Tranquilo, Dios es cuidando a su pueblo, que nos advierte. Y dice que la tolera. ¿Y cuál es el problema? Dice: Jezabel, que se dice ser, profetiza. ¿Viste iglesias que dijeron: hermanos, cuidémonos, es mejor obedecer al santo gobierno? La Biblia dice en Romanos que debemos someternos ante las autoridades superiores, y si la autoridad lo manda a usted a poner el hombro, usted tiene que ir porque es para cuidarlo. Oh, Dios mío, toleramos el control mundial. Y dice clarito: enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dos cosas que quiero aclarar, las dos últimas. Inmoralidad. La inmoralidad se ha metido dentro de la iglesia cristiana de una manera inimaginable. La falta de control de los ídolos hechos por nuestras manos, como los celulares. No estoy en contra de los celulares, los uso de una manera sabia y eso es una ayuda tecnológica maravillosa, pero cuando no sabemos usar los celulares, se nos han convertido en un ídolo y fueron hechos por manos humanas.
No nos arrodillamos ante la cruz, ante una estatua, no nos arrodillamos ante ningún sagrario, pero nos estamos arrodillando ante la tecnología y no nos estamos dando cuenta que gran parte de la tecnología está ejerciendo un control sobre la humanidad. Nos están quemando desde arriba, nos están haciendo cosas terribles. Ahora la inteligencia artificial viene, hay que usarla con sabiduría. No estoy en contra de la inteligencia artificial, no estoy en contra del avance de la ciencia, pero cuando la ciencia avanza para dar informaciones tergiversadas y apartarnos de Dios, estamos tolerando a Jezabel. Y no solamente esto nos está llevando a inmoralidad. ¿Sabe usted con qué facilidad le llega pornografía a un niño de 3, 4 y 5 años? En un aparatico de estos. Un niño. Yo he visto a los niños ya de 6 años hablarle al celular para búsqueda con voz. Siri, búscame tal cosa. Y como ven que la mamá le dice a Siri, Siri, llama al tío fulano. Siri, búscame una niña linda que no tenga ropa. Ahí está, Siri se la pone. Es decir, estamos en un tiempo demasiado peligroso. ¿Quién controla eso? Y dice, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos al versículo 22, estamos en el 20, leamos hasta el 22. Pero el Señor dijo una cosa, que Él le había dado tiempo a esa iglesia, ¿para qué? Para que se arrepintiera de esa forma de tolerar las cosas. Fíjate que no está diciendo que ella sea descaradamente una iglesia mentirosa, hechicera, sino que ella se ha estado dejando seducir por ella al grado de que tolera esas cosas. ¿Qué más? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y ahora Dios sí dice que está ¿qué? En fornicación. Fornicación no es solamente fornicación sexual, está hablando de fornicación espiritual. Es decir, usted comparte creencias aquí, comparte creencias allá y comparte creencias de más allá. ¿Por qué nosotros no nos decidimos únicamente por el Señor? Un cristiano no puede compartir nada de nueva era. Mire, hermanos cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con cosas de la nueva era, de pirámides, de gemas, de amuletos, de riegos, de cosas estas. Nada. Es fornicación espiritual. Yoga, fornicación espiritual, se lo he explicado. Pero ya hay gente cristiana haciendo yoga. ¿Y por qué lo hacen? Porque no hace aparentemente nada, es un ejercicio. Ya explicamos en otro culto qué era lo que hacía el yoga. Más adelante entonces en el versículo 22, ¿qué dice el Señor que le va a tocar a una iglesia que no tiene sabiduría y discernimiento, aunque quiere agradar a Dios? Dice en el versículo ahora 21, y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse ¿de qué? De sus fornicaciones, versículo 21. Versículo 22, ¿qué le va a tocar vivir a esa iglesia? A esa iglesia le va a tocar entrar a la gran tribulación. Yo se lo estoy diciendo con tiempo. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, es decir, con la Jezabel, los arrojaré en gran tribulación. Pastor, usted está polarizando, está diciendo que esta gran tribulación es la gran tribulación de Apocalipsis, pero por favor, este es el libro de Apocalipsis. Está hablando de gran tribulación en Apocalipsis. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que una gran parte de la iglesia cristiana hoy en día que quiere, que busca al Señor por falta de conocimiento. ¿Qué dijo el Señor cuando le faltaba conocimiento a su iglesia? Dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La arrojaré o los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Cuál es la principal obra de la gran ramera? ¿En dónde está la principal obra de la gran ramera? Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Aprendamos hoy esto que es urgente, por favor. No perdamos, eso sí, este capítulo, pero vamos al capítulo 17. En el capítulo 17, ahí usted en casa con más tiempo va a mirar cómo describe el misterio Babilonia la Grande, versículo 1 del capítulo 17.
Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella está embriagada ¿de qué? De la sangre de creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque no solamente los satanistas han sacrificado cantidad de niños inocentes, han promovido el aborto, han promovido esta forma de contaminación del venenito a nivel mundial, han matado millones de seres humanos, sino que dice la Biblia, abominaciones de la tierra, embriagada, el versículo 6, de la sangre de los santos. Ha sido culpable de muerte de gente creyente a nivel mundial. Pero lo más interesante, en el capítulo 19, bueno, para que sepas que es una religión y una ciudad de donde se manda esa religión, que está en el 17-18. Leamos 17-18 ya llegando casi, bueno, para la parte final. Capítulo 17, versículo 18, ¿qué dice? Y la mujer que viste, nos damos cuenta que ya no es una mujer, es un sistema mundial que tiene por epicentro una ciudad en el mundo. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad, la cual tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Yo te pregunto, ¿cuál ciudad es a la vez no solo ciudad, sino que es un estado? Blanco es, frito, perico, revuelto se come. Entonces, esa ciudad tiene dominio sobre los reyes de la tierra, es decir, las eminencias, los gobernadores, los reyes del planeta, ante esa entidad doblan sus rodillas. ¿A quién le doblan las rodillas para besarle el anillo? Ante una persona que representa este sistema. Pero a este sistema no solamente le corresponde el nombre de Iglesia Católica, es que le corresponde el nombre de todas las religiones de la tierra que están amancebadas con esta religión mundial y con el sistema político mundial que está con ella. ¿Cuándo ha visto usted que odien a la iglesia que en el mundo tiene más reconocimiento? Y lo más curioso es que ahora están unidos con los musulmanes, porque ¿sabes que están uniendo musulmanes con católicos? Para que en el mundo entero todo lo que sepa a esta religión unida, todo es digno de reverencia y control, y pues lo pueden controlar. Pero les dije que les iba a mostrar cuál era la principal función de ella. En el capítulo 18, versículo 23, veamos cuál es el trabajo de ella, el principal de todos sus controles, en dónde está centrado. Miren, capítulo 18, versículo 23, hablando de lo que hace ella. Veamos. Luz de lámpara, Dios asegura que nunca más va a alumbrar a esa religión o ese sistema mundial. ¿Qué más? Tampoco la voz del novio. ¿Por qué no tienen la voz del novio? Porque el novio es Cristo, y aunque ellas digan que son de Cristo, Cristo el novio no está en ella. Tampoco estará ¿quién? Y de la novia, la verdadera iglesia, no tiene nada que ver con ella. ¿Qué más? Esa voz de novio ni de novia se oirá más en ti. ¿Por qué? Porque nos vamos. Aquí no nos vamos a quedar cuando nos vayamos. Cuando venga la gran tribulación, no oirán la voz de nosotros porque no vamos a estar acá. Y dice ahora, ¿por qué? Porque tus mercaderes, los que negocian con todo esto, la religión, eran los grandes de la tierra, la élite mundial. ¿Y qué más? Pues todas las naciones fueron engañadas, ¿por qué? Por tus hechicerías. Me gustaría el hermano o la hermana de cabina si me puede mostrar en el griego esa palabra hechicerías, cómo se dice en griego, y usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Vamos a mirar, y a los hermanos que les gusta estudiar, pastores, miembros de iglesia que les gusta estudiar, abra el celular suyo, coloque la Biblia paralela y enseguida coloque el versículo Apocalipsis 18:23 y dele enter. Cuando ya hayas hecho esto, lo vamos a mostrar ahí en la pantalla. Te vas a sorprender porque las hechicerías que habla la Biblia se llama la farmaqueia. La farmaqueia. ¿Qué es la farmaqueia? La farmaqueia es de donde salió la palabra farmacia, farmacéuticas. Toda la industria farmacéutica mundial, en su mayoría,
está colocando cosas en los seres humanos, unas que produjeron en algún momento y todavía algunas producirán algún paliativo. Ninguna droga sana, solo ejercen cierto poder paliativo en el ser humano, pero la mayoría son hechas para el control mundial, no solo mental, físico, espiritual también. Dice así, vamos a leerlo, Apocalipsis 18:13, ahí está. Y luz de lámpara no se oirá en ti, viéndolo en inglés, and light of lamp, de para abajo, utiliza el más de para abajo, ok, no brillará en ti, nunca más se oirá la voz del esposo. Y abajo la palabra, al final la palabra farmaqueia, más abajo, nos pasamos, ahí está arriba. Farmaqueia, esa es la palabra, farmaqueia. ¿Cuál es el símbolo de la farmaqueia? ¿Cuál es el símbolo de la medicina? Una serpiente, o más bien, un falo en forma de bastón sobre el cual se están combinando serpientes. El símbolo de la farmaqueia mundial es lo que la Biblia dice, tus hechicerías. Es decir, lo que le están metiendo a la raza humana con disculpa de remedios y supuestamente prevenciones para que no nos muramos de una infección, son asuntos que tienen que ver con hechicería manejado desde la química por la farmacéutica mundial. Es un asunto delicado que hay que investigar a profundidad, pero no somos bobos. No nos vamos a dejar llamar por ella, ven y aquí estoy yo esperándote, conmigo vas a ser feliz, mi marido ya se fue. Eso lo explicó Dios en Proverbios. En Apocalipsis es claro, eso es falta de sabiduría. Ahí está la palabra, puedes tocarla. Esa es la palabra 5331 del griego. Y ahí explica farmaqueia. ¿Qué dice de farmaqueia? Hechicerías. ¿Y qué? Arriba. Ahí está también abajo. El uso de la medicina, drogas o hechizos. ¿Quieres más? No es el pastor que está loco, está en la Biblia. Están controlando a la humanidad a través de todo esto. Nos vamos a la parte final. Y dice que con tu farmaqueia fueron engañadas todas las naciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que se libró Colombia? No, ahí dice fueron engañadas todas. Y Dios no quiere que su iglesia sea engañada de esa manera. Le damos gracias a Dios porque Dios nos guarda, porque Dios nos cuida. El mismo, regresemos a Apocalipsis 2. Ahora vamos a ver el versículo 23. Apocalipsis 2. Y si Dios nos ha estado guardando desde hace años, nos ha estado previniendo, hijos, no se dejen engañar, miren que los quieren controlar, los quieren matar. Esto no es una cosa que se llame conspiranoico, de un pastor conspiranoico, es un asunto bíblico, real. En el mismo Apocalipsis 2 que estamos leyendo, vamos al versículo 23. Creo que es el único que no hemos leído, ¿cierto? Así es. Dice que no solamente van a ir a la tribulación los que participan de ella, la toleran a esta ramera engañadora con sus farmaquellas, sino que nos dice en el versículo 23, y a sus hijos. ¿Qué va a pasar si arrastramos a nuestros hijos también con esto? Dice, y a sus hijos mataré ¿con qué? Con mala muerte. Y a sus hijos mataré con pestilencia. ¿De qué nos han estado amenazando? ¿De que nos están cayendo? Que nos va a llegar la pestilencia. Que, ojo, no te se vienen a ir porque le llega la pestilencia. Y con el cuento de la pestilencia, reciba, porque es que esto es sagrado. Esto es la santa farmacia. No, ojo con eso. No todo lo que brilla es oro. Ahora, no se convierta usted en una persona que pues, ay no, el pastor dijo que cualquier pepa me mataba. No, pues mire bien. Tenga un buen médico. Existen buenos médicos, existe también buena medicina.
Yo le recomiendo que por qué no también nosotros miramos cosas que están haciendo bien a la humanidad, pero que los grandes medios mundiales están diciendo no hagas eso. ¿Por qué dicen tanto que no? Yo he visto sanarse gente de cáncer cambiando su sistema de tratamientos. No sé cuáles, no soy médico, no puedo recomendar aquí nada. Aquí no estoy recomendando nada, ojo con eso. Aquí solo le estoy diciendo, tenga cuidado. Tengamos sabiduría. Y el Rey de la sabiduría es Jesucristo, su guía, el Espíritu Santo, que nos dejó para que supiéramos y entendiéramos cuál es la verdad. La parte final dice, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. El otro versículo está en el 24 y el 26. Dios dice que si nosotros nos cuidamos de esto, buscamos en oración que Dios nos guíe, que nos hable, nos da la gracia para tener palabras que no podrán resistir las otras personas, pero el premio es grande. Versículo 24 y al 26 dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, o sea que en el asunto ha intervenido profundidad satánica, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. ¿Qué premio hay para nosotros? Dios dice que si nosotros perseveramos, el versículo al final, creo que sí, falta el 24, perdóname, el 25, 26, sí, 25, 26. Sin embargo, lo que retenéis, o lo que tenéis, retenedlo seguro hasta que yo venga. ¿Cuánto cree que se demora el Señor? Está a la puerta. No sabemos día ni la hora. El 26 dice una promesa para ti y para mí. Al que venza y al que guarde mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin le daré autoridad sobre Bucaramanga. No, le daré autoridad sobre las naciones. El Señor se merece un grande aplauso. Precioso Padre eterno, gracias. El mismo libro de Apocalipsis 3:5, hacía tiempo no estábamos predicando sobre este tema. Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 5, también el Señor le dijo a la iglesia de Sardis, que fue la iglesia que cubrió todo el periodo de la Reforma. Sardis también fue un tiempo en que muchos escaparon, pues porque la esclavitud que tenía el control mundial de la religión era terrible en la mayoría de la población mundial, pero vino la Reforma, vino la contrarreforma también, pero Dios abrió una puerta para que la palabra fuera estudiada a nivel mundial. Y entonces nos dice en el versículo 5, al que sí venza, el que así venza, corrijo, el que así venza se vestirá con vestiduras blancas, ¿cierto? Eso es apartado para Dios. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Vamos a estar de pie, iglesia amada. En el mismo Apocalipsis 3, Dios nos promete que si nos apartamos de esa tibieza, de esa indecisión, de que si será que sí, que si será que no, espere, yo mejor me voy a tomar esto y oro para que no me pase nada. Porque muchos me decían, pastor, yo voy a ponerme esto en el nombre de Dios. Pin 1, Pin 2, Pin 3. Hubo una iglesia en Estados Unidos que salió por allá hace muchos años en televisión, en los medios, de los que llevaban al altar serpientes venenosas, y el pastor que predicaba se hacía picar de las serpientes y no se moría, y él usaba un versículo y decía, ¿se dan cuenta? A Pablo no lo mordió la serpiente y no le pasó nada, y era la serpiente más venenosa, un áspid. Y mira, a mí me pica la serpiente y no me muero porque soy un hijo de Dios, y un día se murió. Y la iglesia se acabó. Entonces hay gente que juega con Dios, tienta a Dios. Entonces yo me voy a aplicar esto en el nombre de Dios. Cuando ya Dios le dice a uno, no lo hagas, no lo hagamos, no tentemos a Dios. ¿Qué dice el premio al final? De todas maneras, y el castigo también,
dice Apocalipsis 3, 15 y 16, apártense de ser personas mediocres hablando espiritualmente. Hermano que me estás escuchando, amigo, amiga nueva, no veas esta iglesia como la iglesia del terror. Ay, usted me vuelve a llevar a esa iglesia, puro miedo, pura tribulación, puro infierno, puros demonios, puro diablo, pura farmaqueya. No, no, no. Dios te ama. Deja la tibieza, decídete por el Señor Jesucristo, porque mira lo que hay para los tibios. Sé que lo has oído miles de veces. Apocalipsis 3, 15 y 16, lo leemos y dice, vamos a leer 3, que dice allá, la pantalla. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué prefiere el Señor? Ojalá fueras frío o caliente. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es ser frío para Dios? ¿Usted cree que un satanista está frío para Dios? Sí, claro, porque hacen ritos donde niegan a Dios. Todo lo que los satanistas hacen en sus ritos es en contra de Dios. Mire, matar a un niño, violarlo, despedazarlo, practicar canibalismo con el cuerpecito de un niño de 3 meses que acaba de ser violado, luego picado y luego repartido en pedazos para que lo canibalicen. ¿Por qué lo hacen? Porque resulta que un niño es lo más tierno que existe para Dios. De tal manera que Dios dijo que esos niños, de ellos era el reino de los cielos. O sea que cuando un satanista sacrifica a un niño, está sacrificando lo más tierno a los ojos de Dios, lo que a él le parece lo más importante de cuidar. ¿Quién no ve un bebé, un niño pequeño, y se le mueve el corazón a cuidarlo? Del carro, de la moto, de la cicla, de que se cae. Uno no hace eso con un grande. La protección más grande siempre va dirigida al más débil. Satanás va, el ataque más grande y el daño más grande para ofender más a Dios tiene que ser contra los pequeñitos de Dios, porque así estamos manifestando más contradicción contra la doctrina de Dios. El cuidado de los niños. El que os toca, toca a la niña de mis ojos. Pero hay un versículo que dice que el que le haga daño a uno de estos niños, mejor le sería que se amarrara a una piedra de molino que pesa 1 tonelada y se bote a un río antes que le haga daño a uno de estos. Así que Satanás dice, eso, Dios dice que le pondrá una piedra de tonelada, pues nosotros no nos importa su piedra y lo que va a hacer contra los niños, nosotros devoraremos los niños. Por eso el aborto, mátenlo. Decía en el culto pasado, mujercita, ¿por qué vas a matar al niño? Tiene 10 deditos en las manitos, completitos, no le falta nada. Tiene los 2 piecitos con 10 deditos, está entero, porque Dios lo diseñó así. Y tú, por sacrificio a Moloch, el Moloch de hoy en día, que dice, si no me sacrificas ese niño, no te va a ir bien, mátamelo y yo prosperaré tu camino, te daré puesto, no te cerrarán las puertas, nadie te va a decir madre soltera. Ese niño es el fracaso de tu vida, asesínamelo desde el vientre. Te pide Moloch, el demonio de la antigüedad que ha vuelto hoy. Mira el culto del viernes y las mujeres necias y tontas creyeron la mentira de Satanás. Niños no sirven, niños dañan caminos, niños harán que otros hombres no me busquen. Si yo dejo ese niño, nadie me va a querer, nadie va a querer una chica con un niño a bordo. Me voy a tirar mi vida, tengo que quebrar a ese niño. Satanás ha dirigido toda su furia contra lo que Dios más quiere proteger, la niñez del mundo. ¿Cómo podemos pensar que eso le puede agradar a Dios y nos va a traer protección? Al final, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los tibios van a ser vomitados a la gran tribulación, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres ser librado hasta de partes? Cumple la ley. Pero sobre todo la ley de Dios, que es la mejor. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Yo era uno de ellos. Cierra tus ojos, habla con Dios y encomiéndale al Señor tu camino y Él hará. Padre, gracias por la mañana de hoy. Gracias por la palabra que, aunque parece fuerte, me anima a confiar en ti y a despreciar el mal. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, mi Dios. Tú aborreces el mal y la mentira, el orgullo, la altanería, la soberbia, la altivez. Yo también quiero, Señor, aborrecer eso.
Ayúdame porque soy pecador. Me confieso ante ti, no ante un hombre, que necesito un cambio en mi vida. Persistir en el mal no me llevará a nada bien. Esconde mi hogar, mi familia. Y ten piedad de mí, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname todos mis errores que he cometido hasta el día de hoy. Yo aborté, Señor, si lo hiciste, Señor, perdóname. En ese tiempo no tenía temor de Dios. No había sabiduría de Dios en mí. Estaba en las tinieblas. Pero ahora me arrepiento y te pido perdón, Señor. Lávame, santifícame, perdóname. Quiero tener vida eterna. Quiero estar un día con todos mis amados hermanos que creen en ti, en tu gloria, contemplar tu hermoso rostro, abrazar a tu manto, Señor, mi ser, postrarme ante ti con confianza. Jesús de Nazaret, gracias por derramar tu sangre en esa cruz. Un solo sacrificio hiciste para siempre por mí y yo lo recibo. Yo creo en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Mil gracias, Señor. Enséñame a amarte, a respetarte y a aborrecer toda forma de mal en mi vida. Hazme sabio, entendido. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por Él te doy gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, eterno Dios maravilloso.